Antes de comenzar, recuerdo que por tiempo limitado puedes conseguir el curso de Mi Trading, el que tenéis en la descripción, a un precio muy por debajo del precio habitual. Gracias al acuerdo con TradeNet puedes llevarte, de hecho, uno de estos 3 paquetes para poder operar con una cuenta real, acciones o ETFs. Y junto a cualquiera de estos 3 paquetes con diferentes precios te puedes llevar como bonus y gratuitamente el acceso al curso de Mi Trading para siempre. Así que échale un vistazo, te lo dejo ahí en la descripción y como digo, estoy ofreciendo esto por tiempo limitado para las personas que quieren conseguir el curso de Mi Trading por un precio especial. Bueno, pues ahí tienen la posibilidad. Durante las próximas semanas estará abierta esta posibilidad, pero como digo, no para siempre, así que quien quiera acceder a estos precios especiales, pues tiene ahí la opción. Lo dejo en la descripción como es habitual. Vamos a repasar esta semana, que es una semana de 4 días en Estados Unidos. Hoy es festivo, es el Día de los Presidentes y por tanto una semana que va a concentrar su movimiento y las noticias y datos macro, datos que tenemos en cuenta aquí en Mi Trading a lo largo de los próximos 4 días como es habitual. Concretamente estaremos pendientes, entre otras cosas, al próximo jueves cuando conoceremos el dato del GDP en Estados Unidos, el dato del Producto Interior Bruto, y que va seguramente a marcar el cierre de la semana, ¿no? Y como cierre la vela semanal que tanto nos importa aquí en cada repaso semanal. Bueno, pues una semana más vamos a por este repaso al mercado, situación de mercado. Como digo siempre, y por si llegas de nuevo o de nueva, intento hacerlo de forma pues simple, sencilla, accesible, sin entrar en datos demasiado técnicos para que pues todo el mundo pueda comprenderlo. Yo entiendo que entender la parte más macro del mercado es complicado y es pues poco accesible, ¿no? A veces, según informaciones que puedes ver por ahí, es demasiado complicado. Así que intento hacerlo sencillo a lo largo de estos próximos minutos. Bueno, estáis viendo nuestro particular Fear and Greed Index, el índice de miedo y de codicia, el que solemos ver habitualmente, pero reflejado en la plataforma de TradingView. Ya veis que tenemos valores de 0 a 100, si hablamos de codicia en este caso, y de 0 a 100 hacia abajo si hablamos de miedo, ¿no? Y que un valor neutral pues estaría en torno a 0, ¿no? Que sería el 50 cuando lo vemos en la página de CNN de Fear and Greed Index. Bueno, es exactamente lo mismo, más o menos lo mismo, no es que mida exactamente lo mismo, pero sí que nos vale igualmente y además aquí podemos ver cómo se mueve el mercado junto con el dato del Fear and Greed Index. Vemos que la cuestión no ha cambiado demasiado respecto a la semana pasada y a la anterior. Seguimos con datos realmente neutrales, ¿no? Neutrales. Es cierto que durante la primera caída tuvimos oportunidad para realizar ciertas compras con miedo en el mercado, con verdadero miedo en el mercado, y ahí tenemos las mejores oportunidades, pero sí que es cierto también que no estamos alcanzando todavía niveles pues como los que vimos, por ejemplo, en el inicio de la pandemia de la que siempre hablamos, ¿no? Cuando estuvimos pues prácticamente desde el finales de febrero hasta finales de abril en datos, pues realmente de miedo en el mercado, y nos dio muy buenas oportunidades para comprar. De ahí la carita sonriente que podéis ver aquí, ¿no? Que nos marca el indicador. Bueno, fuera bromas, este es el gráfico semanal, vamos al gráfico diario para ver un poco más, en el corto plazo. El dato, que evidentemente va a ser el mismo, lo está ahora mismo cargando, y lo que estamos viendo es que en toda esta recuperación y esta nueva caída no ha habido miedo real en el mercado. Sí que es cierto que el indicador está mostrando que sí que hay miedo en el mercado y que sí que se están vendiendo agresivamente acciones y comprando opciones put, pero también es cierto que no acabamos de encontrar un suelo, ¿no? Un dato que nos dé realmente, o que nos muestre realmente que se puede, ¿no? Siempre hablamos de probabilidades, que se puede estar alcanzando niveles realmente de suelo a nivel anual, por ejemplo, ¿no? En este 2002 en el mercado. Lo llevo diciendo unas semanas y lo sigo diciendo, creo que el mercado tiene que caer más
y creo que, como dije la semana pasada, una buena zona de soporte y un buen objetivo puede estar en torno a los $4.000 en el S&P. En este sentido, no hay demasiado que aportar respecto a la semana pasada. Después del Fear and Greed Index, vamos a ver el propio gráfico del S&P. Ya limpió, y aquí vemos pues a nivel semanal que efectivamente, ¿no?, pues llegamos a una zona de soporte, recuperamos, pero que esto simplemente es un retroceso respecto a la primera caída, y ahora estamos buscando una segunda caída hasta la zona de los 4.000. Es evidentemente una hipótesis, ¿no? No lo sé, pero eso es lo que muestra, ¿no?, lo que deja ver el mercado, ¿no? Y además, teniendo en cuenta la situación macro y las tensiones que hay entre los países occidentales y Rusia, pues bueno, podemos prever cierto nerviosismo y cierta tensión en los mercados hasta que la situación se resuelva, ¿no? Cuando digo se resuelva, no me refiero a que ya no haya peligro de guerra, ¿no? Incluso en el momento en el que, si es que comience la guerra, es posible que veamos a partir de ese punto ya una recuperación de los mercados, porque lo que los mercados llevan fatal es la tensión, ¿no? El no saber qué va a pasar. Seguramente en el momento en el que comience la guerra, los mercados comiencen a recuperar porque estarán ya, pues asumiendo, ¿no?, y aceptando esa situación y por tanto pues anticipándola, ¿no? Por tanto, así que no, cuando hablo de que se resuelva la situación, no hablo de que no haya guerra, que nadie me malinterprete ahí. Espero que no la haya, desde luego, por el bien de todos, porque el que haya una guerra no es bueno para nadie. Pero en caso de que la haya, en el momento en el que se inicie esa guerra, sí, de entrada seguramente tendremos, pues una reacción muy negativa en los mercados, pero a partir de que se inicie podríamos tener una cierta recuperación. Pero bueno, fuera de noticias que evidentemente no podemos prever, la situación técnica del mercado, al final recuerdo que el análisis técnico asume que el mercado está descontando absolutamente todo lo que se dé. Bueno, la situación técnica es absolutamente bajista, ¿no? El retroceso es perfecto y a partir de ahí nuevo impulso bajista hacia la zona de los 4.000. La situación de Nasdaq es parecida, no hay mucho más que comentar. Sí que es cierto que estamos en una zona soporte clave, los 14.000 puntos, pero a partir de aquí el precio puede seguir cayendo perfectamente, primero a la zona de los 13.453 y más allá a la zona de los 12.400, 12.000, todo este rango de soporte, ¿no?, volumétrico y súper importante que puede, pues sentar un suelo en el mercado, ¿no? Quién sabe. Ya lo decía la semana pasada, y es que las cosas no han cambiado demasiado, ¿no? En caso de que lleguemos a esa hipotética zona, estaríamos cayendo un 27% en el Nasdaq y algo menos, exactamente un 17% en el S&P, lo cual supondría una descarga, ¿no?, o una limpieza interesante en el mercado para poder considerar o poder evaluar que habríamos llegado a un suelo, ¿no?, a un suelo en el mercado en este 2022. Veremos, esa es una posible hipótesis. Como digo, no podemos dar por sentado nada, pero desde luego la situación actual, lejos de darme la impresión de que el mercado podría hacer, ¿no?, un doble suelo y comenzar a subir, lejos de darme esa impresión, tanto en el S&P como en el Nasdaq, me da la impresión de que, mira, sobre todo en el Nasdaq, ¿no?, después de un doble suelo, ¿no?, el precio debería reaccionar de forma mucho más agresiva y sin embargo la presión sigue siendo absolutamente bajista. Y el cierre de la semana, ¿no?, incluso pasada, no puede ser más bajista, ¿no?, con la vela cerrando con un claro rechazo en máximos y con un cierre prácticamente en mínimos. Por tanto, yo creo que estamos lejos de ese suelo y el precio, pues tiene que seguir descontando y seguir cayendo más. No hay mucha diferencia respecto a lo que decía la semana pasada, por cierto, así que veremos qué es lo que sucede. En caso de, el DAX, por terminar con los índices,
La situación es preocupante. Hemos roto a la baja en el cierre semanal de la vela de la semana pasada el 15.122 y eso, pues bueno, pues como ya habíamos dicho, nos da que pensar y nos da, bueno, pues esa ruptura nos da un nuevo movimiento a la baja hasta la zona del 14.070 aproximadamente, que bueno, pues sería alrededor de un 13% de caída desde máximos, ¿no? Veremos qué es lo que sucede. De momento ha comenzado la semana el DAX aguantando esa zona, pero a nivel semanal tiene muy mala pinta y bueno, pues el cierre de la semana pasada podría indicarnos, ¿no? Pues ese comienzo de un movimiento volátil y de caída a la baja. Y hablando de caída hacia el nuevo soporte, me refiero a la baja, obviamente. Y hablando de volatilidad, vamos a ver el VIX, que lo iba a ver antes, pero bueno, lo vamos a ver ahora mismo. Seguimos viendo mínimos crecientes semana tras semana, gráfico semanal, y seguimos viendo como la semana pasada el precio acabó por cerrar, ¿no?, por encima de la semana previa. Por tanto, el dato de volatilidad que no corrige y va, como decía la semana pasada, a atacar esa directriz bajista que tenemos de largo plazo desde inicios de 2020, desde la caída enorme provocada por el inicio de la pandemia. Lejos de calmarse la volatilidad, toda la semana pasada estuvo bastante alta, gran parte de la semana, y esta semana pues podríamos seguir viendo, sobre todo si rompemos los mínimos previos del S&P 500, podríamos ver más compra de put, más carga, más protección por parte de los inversores, y eso pues empujaría al alza el dato del VIX, posiblemente rompiendo esta directriz, y a partir de ahí, quién sabe, ¿no? Depende de la velocidad con la que el precio pueda caer buscando valores superiores. Pero en cualquier caso, lo que podemos reseñar del S&P 500, del dato de volatilidad, de opciones del S&P 500, es que no encuentra la calma y la tranquilidad y unos valores razonables en los que o con los que o por medio de los que el precio pueda comenzar a construir. Es lo mismo que decía la semana pasada, porque la situación realmente no ha cambiado demasiado. Y por último quería ver, antes de irnos al oro y tal, gráfico más bien mensual del divisor entre bonos de alto riesgo y bonos del tesoro gubernamentales. Fijaos, ¿no? Este gráfico tan significativo que nos muestra, lo digo siempre, ¿no?, un risk on cuando el precio sube. ¿Por qué? Porque los inversores se van hacia los bonos de más riesgo, y un risk off cuando el gráfico baja, porque los inversores se van hacia bonos más seguros, ¿no? Y por tanto, este gráfico nos muestra muy bien qué están buscando o qué están haciendo los inversores. En este caso vemos que estamos justo por debajo de una directriz que llega desde el año 2010 y que nos está marcando, ¿no?, como un techo, ¿no?, una zona de resistencia muy clara, ¿no? Hasta que no superemos esta directriz con claridad a nivel al menos semanal, no podremos decir que el mercado está listo o se puede preparar para seguir subiendo con tranquilidad, ¿no? Entonces, todo va un poco de la mano, ¿no? La volatilidad unida al miedo o a la avaricia que hay en el mercado, los datos que hemos visto antes, se dan la mano con este indicador, bueno, que no deja de ser un indicador y que bueno, que oye, que hay más cosas en el mercado, ¿no? Es simplemente una pieza más, pero sí que es cierto que este indicador yo lo suelo mirar, no es un indicador como tal, entiéndeme, es un gráfico, pero yo lo suelo mirar para fijarme la aversión al riesgo que hay por parte de los inversores y por tanto el miedo que hay de alguna forma también en el mercado. De hecho, este gráfico de alguna forma es parte de ese Fear and Greed Index que vemos siempre, ¿no? Pero bueno, pues por ver un poco más en detalle, y vemos exactamente lo mismo, que de momento estamos por debajo de la directriz y por tanto lo previsible, lo que puede pasar aquí es que mientras el gráfico se siga manteniendo por debajo de esta directriz, los inversores nos demuestren que están declinándose más hacia un risk off, ¿no?, en el mercado, y por tanto, bueno, pues hacia opciones más seguras como los bonos gubernamentales o el dólar o lo que sea, pero en cualquier caso saliéndose del mercado de valores.
Por lo tanto, otro indicador de que de momento esto no sube. De momento esto no sube. Igual lo estás viendo dentro de 4 días y la situación ha cambiado. Pero a día de hoy, de momento, esto no puede subir. Ok, no quiero alargarme mucho más. Así que de forma muy rápida vamos a echar un ojo al oro. Gráfico semanal, bueno, ya lo habíamos comentado, ¿no? Hicimos compras en la ruptura hace un par de semanas de esta directriz en color rojo, esta directriz bajista, y en esos niveles de 1856, cierre semanal, hicimos compras y bueno, de momento estamos aguantando bien esas compras perfectamente, buscando niveles superiores. ¿Quién sabe, no? Quizás lleguemos a los máximos del 2020 o no. De todas formas, seguiremos semana a semana la evolución del oro. Y mientras el mercado de valores esté bajo presión, pues mantener aquí una posición abierta es una buena idea. Así que, bueno, pues esto ya lo venimos viendo desde hace varias semanas. Si veis los resúmenes que hago cada semana precisamente del mercado. Y bueno, estábamos esperando la ruptura de esa zona y ya se ha dado, ¿no? Entonces veremos ahora cómo se sigue moviendo el precio del oro, pero de momento, bueno, pues yo lo que espero es que fuera de que haya correcciones y retrocesos, el oro pueda ir camino de los 2000 y bueno, pues quizás acabar por repetir máximos a lo largo de este año, el año próximo, quién sabe. El crudo, bueno, pues el crudo a nivel semanal, bueno, teníamos también la zona de resistencia marcada en torno a los 94 dólares, según cuando llegase, ¿no? Pero en torno a estos niveles, y efectivamente esta zona de resistencia ha marcado, ¿no? Una zona de un techo claro que, fuera de que se pueda acabar rompiendo, de momento ha servido para calmar los ánimos en el precio del crudo, que bastante caros están, ¿no? Y luego aquí tenemos, bueno, niveles que tener en cuenta. Yo diría que el oro es alcista mientras no rompa al menos la zona del 89, aproximadamente 89-70, ¿no? A nivel diario me refiero. Si lo vemos a nivel semanal, voy a hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor. Fijaos que la situación es que la semana del 7 de febrero cerramos prácticamente en máximos, la del 14 de febrero hicimos un upthrust por encima de los máximos anteriores y el precio acabó en rojo, pero no acaba de caer con claridad. Creo que los mínimos a nivel semanal, el nivel que se tiene que romper es el mínimo de la semana del 7 de febrero. Si se rompe ese mínimo, que son los 88,50, si se rompe a la baja, pues el precio puede comenzar a caer y hacer un nuevo movimiento. Me refiero, más allá de que intradía haga diferentes movimientos, a nivel semanal, un movimiento a la baja se podría dar a partir del 88,50, según mi parecer. De momento, obviamente, el oro es alcista. El crudo es alcista y aquí podría quedarse en un rango durante un tiempo prolongado, sobre todo si los tambores de guerra acaban por propiciar o acaban con una guerra real, ¿no? Pueden quedarse aquí semanas y semanas y semanas. Pero un buen cierre semanal por debajo de esos niveles, recuerdo, 88,50, un buen cierre semanal por debajo de ese nivel podría calmar las aguas y todo podría venir, digamos, en conjunto, es decir, ¿no? Es decir, una caída del crudo, una caída del oro, una recuperación de los mercados, una caída de la volatilidad. Todo podría venir junto. Como digo, siempre son diferentes piezas del puzzle que, cuando se van casando, es cuando vamos encontrando sentido a lo que está sucediendo. Y nada, pues un comentario de Bitcoin y Ethereum para terminar. Bitcoin es alcista, ¿no? Claro, dirás, alcista, ¿cómo puede ser alcista si no hace más que caer? Bueno, a largo plazo sigue siendo alcista, y mientras no pierda toda esta zona que va entre los 31.000 aproximadamente
y la propia directriz marcada en color rosa es alcista, no tiene que perder esa zona. Técnicamente debería perder los mínimos del 28.000 o 29.000, pero yo creo que si pierde esa primera zona de los 31.000, los mínimos del 28.000 están perdidos, ¿no? Mientras no pierda esa zona, yo creo que a largo plazo Bitcoin es alcista. Otra cosa es lo mismo que decía antes. Otra cosa es que se pueda quedar tonteando por aquí durante años, no lo sé. Pero de momento es alcista, no hay mucho más que decir. O sea, fijaos que el precio viene de mínimos de 2020 a hacer un impulso, un retroceso, nuevo impulso que marca un nuevo máximo y nuevo retroceso. Mientras no se rompa el primer retroceso a la baja, esto es alcista a largo plazo. Otra cosa es que todavía has comprado aquí arriba y ahora estés lamentándote, ¿no? Bueno, eso ya es otra cuestión. Pero que de entrada es alcista, eso es así. Pero, ahora viene el pero, ¿no? Si lo vemos en gráfico diario, pero es obvio que ha encontrado el 45.700 como zona de resistencia, ya lo habíamos marcado aquí, y esa zona pues ha impulsado nuevamente a corto plazo Bitcoin a la baja. Entonces me dices, ¿a corto plazo Bitcoin qué es? Bajista, claro, a corto plazo es bajista, ¿no? Y es bajista hasta que supere ese 45.700, esa zona de ahí. Entonces veremos si durante esta semana es capaz de atacar esa zona, o al menos de acercarse, porque todo lo que sea atacar esa zona significa la posibilidad, ¿no?, de una ruptura de estos niveles y por tanto una continuación al alza. Así que claro, Bitcoin es alcista, es bajista, pues depende, como todos los gráficos, depende en qué temporalidad lo estemos viendo. Y terminamos con Ethereum, que bueno, pues a nivel semanal la situación es similar, ¿no? Es similar, marcando una zona de soporte que va entre los 1880 y la directriz alcista, toda esta zona de aquí, y mientras no se pierda esa zona, sí que es cierto que el Ethereum, pues bueno, pues a corto plazo es bajista, pero mientras no se pierda toda esa zona, estamos en la situación de que una posible entrada fuerte de compra es posible, ¿no? Yo desde luego estoy más abierto a las compras en estos niveles que hace 4 meses, ¿no? Así que esa es la situación en Ethereum a medio y largo plazo. Cerramos aquí este vídeo de resumen de la semana. El siguiente vídeo que llegará a continuación, bueno, pues vamos a ver ciertas compañías que están en situaciones especiales, de soporte sobre todo, como comentamos habitualmente. Así que, bueno, pues si te interesa puedes ver el siguiente vídeo del canal que lo voy a subir inmediatamente. Y a partir de ahí nos vemos en muchos más contenidos de este canal de YouTube de Mi Trading. Hay un montón de contenido tanto de trading como de inversión, análisis de mercado, análisis de compañías, en fin, diviértate porque hay un montón de contenido diferente, así que espero que sea de tu interés. Si te gusta, dale un like o suscríbete si acabas de llegar, compártelo con gente a la que pueda estar interesada y nos vemos en el próximo vídeo. Alberto Lezaun, Mi Trading, ha sido un gusto, que tengas un feliz día, chao.